Nankurunaisa, nunca olvides quién eres y vive hoy por el mañana, y por terrible que haya sido tu día, jamás te olvides de sonreír. Saludos cordiales, mi nombre es Enrique Puente, soy de nacionalidad ecuatoriana, de profesión médico, graduado en la Universidad Técnica del Norte. Es un grato honor para nosotros poder participar en este encuentro de divulgación científica. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Maribel Guacho. De igual forma, soy ecuatoriana, médico general graduada de la Universidad San Francisco de Quito. A continuación, vamos a presentarles nuestra investigación. La investigación lleva como título Escalas predictoras de mortalidad en pacientes con sobrepeso y obesidad diagnosticados de COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital General IES Ibarra. La presente investigación pues tiene como objetivo caracterizar a los pacientes con sobrepeso y obesidad hospitalizados por COVID-19, como también describir la eficacia de las escalas utilizadas para la predicción de supervivencia dentro de la unidad de cuidados intensivos y otros parámetros adicionales. Esto en un hospital de segundo nivel en la ciudad de Ibarra en los periodos de marzo a diciembre del año 2020. A manera de introducción, vale recalcar que la pandemia por COVID-19 inició en Wuhan, China, en el mes de diciembre del año 2019. Hasta la semana epidemiológica número 37 del año 2021, América había aportado con el 38,6% de los casos y con el 46,4% del total de las defunciones globales, es decir, casi la mitad. También es importante señalar que durante este periodo el 5% de los pacientes requirieron atención por parte de lo que es la unidad de cuidados intensivos, ya que llegan a desarrollar ciertas complicaciones, tales como son el síndrome de estrés respiratorio, sepsis, choque séptico o falla multiorgánica. De igual forma, pues se ha visto que la gravedad de la enfermedad COVID-19 se ha asociado con diversos parámetros, tanto sociodemográficos como clínico-analíticos, y de igual forma comorbilidades, dentro de las cuales pues aquí destacamos lo que es el sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, pues existen diversas herramientas, tales como son escalas pronósticas de mortalidad, como por ejemplo Apache 2, SOFA y de supervivencia, que son Charlson, que estas son escalas bastante utilizadas dentro de lo que son las unidades de cuidados intensivos y se les aplicaron a los pacientes durante este periodo. Estas mismas pues podrían permitir identificar a los pacientes más graves, ¿no? Este estudio es un estudio observacional, retrospectivo, de corte transversal. De todos los pacientes atendidos, la muestra se tomó de aquellos pacientes que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos, un total de 68 pacientes, entre lo que es marzo a diciembre del 2020 con diagnóstico de COVID-19. Se analizaron los pacientes que tuvieron sobrepeso y obesidad, que en este caso fueron 60. Como criterios de elección para la población, tenemos que los criterios de inclusión fueron pues aquellos pacientes adultos con un índice de masa corporal que se haya sido mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado, que tengan diagnóstico de COVID-19 con un CIE-10 U07.1, el cual representa virus identificado. De igual forma, pues que cuenten en su historia clínica con lo que son los datos de peso y talla. Como criterios de exclusión, pues incluimos lo que son pacientes gestantes y pacientes que no contaron con los datos necesarios acerca de su estancia hospitalaria. Por otro lado, pues las variables principales utilizadas dentro de la investigación fueron factores sociodemográficos, tales como son la edad, la etnia, la residencia, de igual forma el sexo, los signos vitales, la proteína C reactiva, scores predictivos de mortalidad como lo son Apache 2 y SOFA y de supervivencia como lo es Charlson, el índice de masa corporal, la necesidad de sí o no la ventilación mecánica invasiva, los días de necesidad de ventilación mecánica invasiva, así como también lo que son los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos y el estado de la alta médica, es decir, vivo o muerto. Los datos se obtuvieron pues a través de lo que son las historias clínicas de los pacientes que reposan en la base de datos del sistema AS400 de la institución mencionada. Los datos se los analizó de la siguiente forma. Las medidas de resumen, pues se utilizaron lo que son frecuencias relativas y absolutas para aquellos datos cualitativos. Por otro lado, pues se utilizó lo que es la media y desviación estándar y de igual forma la mediana y el rango intercuartil para aquellos datos cuantitativos. También utilizamos lo que es el estimador de Kaplan-Meier y como prueba estadística se utilizó lo que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov con un valor de significancia de p menor a 0,05.
lo cual nos estimó la distribución de las variables cuantitativas. Ok, con respecto a los resultados, se obtuvo en primer lugar las características sociodemográficas de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de COVID-19. En esto se obtuvo que el 76,7% de los pacientes pertenecían al sexo masculino. La gran mayoría, es decir, un 95% de pacientes, pertenecían a la etnia mestiza. De igual forma, un 61,7% residían en la ciudad de Ibarra y un 76,7% de pacientes pertenecía al grupo etario de adulto maduro. También se realizó la clasificación del estado nutricional con respecto al índice de masa corporal de los pacientes, de los 68 pacientes estudiados, en donde se encontró que la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue la misma, es decir, un 44,1% para sobrepeso y del mismo modo para la obesidad, de los cuales la mayor parte de los pacientes con obesidad, es decir, un 66,6%, fueron pacientes que tenían obesidad de grado 1. También se obtuvo resultados de la necesidad de ventilación mecánica según el sobrepeso y la obesidad, en donde se encontró que de todos los pacientes analizados, el 73,3% necesitó ventilación mecánica invasiva. Este valor estaba distribuido en proporciones similares entre los pacientes que tenían sobrepeso y los pacientes que tenían obesidad. Del total de pacientes, la mortalidad fue del 33,3%, de los cuales el 65% fueron pacientes con sobrepeso. El 73% de los pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva y de estos un 43,2% falleció. El promedio de días de ventilación mecánica invasiva de la población fue de 13 más menos 13 días y de días de estancia en la unidad de cuidados intensivos fue de 18 más menos 13 días, de los cuales los pacientes con sobrepeso requirieron más días de ventilación mecánica invasiva y de estancia en la unidad de cuidados intensivos en comparación que con los pacientes que tenían obesidad, lo cual es muy interesante. También podemos observar en el cuadro que los valores más altos de la proteína C reactiva les pertenecen a los pacientes que tienen sobrepeso que a los pacientes que tienen obesidad. Con respecto a los sistemas de puntuación, se encontró resultados de la puntuación Apache según el sobrepeso y la obesidad, en donde se encontró que la mayoría de los pacientes tuvieron una puntuación Apache 2 entre 5 y 9 y entre 10 y 14, con una mortalidad predicha entre el 8 al 15%. Por otro lado, la puntuación SOFA en la mayoría de los pacientes tuvieron entre 3 y 5 con una mortalidad predicha entre el 22 al 25%. Y por último, en la puntuación Charlson se encontró que los pacientes tenían una puntuación entre 1 a 2 con una supervivencia estimada a los 10 años del 96 al 90% respectivamente, lo cual es bueno. Sin embargo, es importante señalar que el 18% de los pacientes obtuvieron una puntuación Charlson entre 3 y 5, con una supervivencia estimada a los 10 años de entre 77 y 21% respectivamente. Por otro lado, también se realizó lo que es una revisión de la información que se contaba en la actualidad, ¿no? Y se obtuvo que según Petit, los pacientes con un diagnóstico de COVID-19 más obesidad, que son del sexo masculino y con mayor edad, tienen 1,7, 5,2 y 3,6 veces mayor riesgo de morir respectivamente. De igual forma, Paloidomius concluyó pues que la obesidad severa, el aumento de la edad y el género masculino se asociaron con mayor mortalidad. Por otro lado, Lee concluyó pues que a medida de que la enfermedad progresa de leve a crítica, la proteína C reactiva aumenta a la par de forma gradual y sugiere que el recuento de proteína C reactiva es valioso para evaluar la gravedad de la enfermedad y para poder separar a aquellos pacientes que se encuentran en un estado crítico de los pacientes leves. De igual forma, pues Hu concluyó que la edad avanzada y el aumento de la proteína C reactiva fueron factores de riesgo potenciales para la progresión de la enfermedad COVID-19. Por otro lado, pues Richardson en un estudio de 5.700 pacientes identificó que el 14,2% de ellos ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, el 21% falleció y el 12,2% recibió lo que es ventilación mecánica invasiva. De estos últimos, el 88,1% fallecieron.
teniendo cifras similares pues en el presente estudio en cuanto a lo que es la edad y el sexo mencionado anteriormente. Sin embargo, la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica invasiva en nuestro estudio fue mayor y la mortalidad de los pacientes con ventilación mecánica invasiva fue casi de la mitad, es decir, en este caso donde nosotros del 43,2%. De igual forma, pues aquí tenemos lo que es la representación de lo que se utilizó el método de Kaplan-Meier para poder graficar y visualizar la eficacia de los sistemas de escalas que se utilizan dentro de la unidad de cuidados intensivos. En este caso tenemos lo que es Apache y también se encontró de que Su demostró que la puntuación de Apache 2 es una herramienta eficaz para poder predecir lo que es la mortalidad hospitalaria dentro de pacientes con COVID-19, dado que según lo que menciona, pues una puntuación mayor o igual a 17 sirve como un indicador de alerta temprana de muerte. En el estudio que se realizó, pues hay que señalar que la mayor parte de los pacientes tuvo una puntuación aparte 2 entre lo que es 15 y 14. Sin embargo, pues como podemos observar en la gráfica, vemos que aquellos pacientes que tuvieron una mayor puntuación de Apache, es decir, entre 20 a 24, fallecieron en su totalidad. De igual forma, pues ahora tenemos lo que es la escala SOFA. Aquí pues encontramos que Vaquero concluyó que una puntuación SOFA mayor o igual a 2 en comparación con una proteína, en combinación, perdón, con una proteína C reactiva mayor o igual a 9,1 miligramos por mililitro, pueden llegar a tener un alto riesgo dentro de la unidad de cuidados intensivos. Así como también Su concluyó que la mortalidad se asoció con la edad avanzada y mayor puntuación SOFA. En el estudio, pues como podemos observar, se encontró que la mayoría de los pacientes tuvieron un SOFA mayor o igual a 2 y una PCR de 114 con un rango intercuartil de entre 55 a 211, señalando pues que en ambos casos, tanto en las puntuaciones como en el valor de PCR, los que tenían mayor puntaje eran aquellos pacientes con sobrepeso más que los pacientes con obesidad. Y de igual forma podemos observar la eficacia de SOFA. Podemos ver que aquellos pacientes que tuvieron una mayor puntuación, es decir, de 9 o más, fallecieron en su totalidad. Por último, pues también valoramos lo que es la escala Charlson, perdón, en donde se encontró que en una revisión sistémica y un metaanálisis realizado por Kuswardani, se concluyó pues que una puntuación Charlson dentro de 1, 2 o mayor o igual a 3 se asoció con un pronóstico de mortalidad y malos resultados. También demostró pues que el aumento de un punto en la puntuación de Charlson aumentó el riesgo de mortalidad en un 16%. Y esta escala, a pesar de no ser una escala predictoria como tal de mortalidad, sino más bien de supervivencia. Sin embargo, se vio pues también en nuestro estudio que fue muy útil para poder ver la severidad de la enfermedad, así como también el riesgo de muerte. Porque podemos observar que en este caso, pues las personas que tuvieron entre 3 o más puntuación de Charlson, pues fallecieron de igual forma en su totalidad, así como también aquellas personas que tuvieron 0 en la puntuación de Charlson, fueron aquellos que sobrevivieron en mayor cantidad. A manera de conclusión, pues nosotros podemos decir que existen varios factores que se asocian con la gravedad de la enfermedad de COVID-19, dentro de los cuales pues se destacan las distintas características propias de lo que son cada población, como es por ejemplo la edad, el sexo, el estado nutricional, comorbilidades, destacando aquí lo que es la obesidad y el sobrepeso, ya que estas pues incrementan el riesgo de padecer otras comorbilidades asociadas a lo que es la gravedad del COVID-19 y de igual forma pues ciertos parámetros analítico-clínicos en los que destaca la PCR como un predictor de mortalidad. También es importante señalar pues que se encontró que dentro de estos dos grupos de estudiados, como son pacientes con sobrepeso y obesidad, se demostró pues que aquellos pacientes con sobrepeso tuvieron mayores puntuaciones dentro de las escalas, tuvieron una mayor mortalidad, así como también un mayor rango de lo que es la proteína C reactiva en comparación pues con los pacientes con obesidad. Por otro lado, pues las escalas Apache 2, SOFA y Charlson son unas herramientas muy útiles dentro de los cuadros más graves de la enfermedad para poder identificar a pacientes con un mal pronóstico. Sin embargo, es importante señalar pues que lo que es la escala Apache y Charlson, sobre todo la Charlson, dieron mejores resultados en comparación con SOFA en cuanto a lo que es la predicción de la mortalidad. A continuación compartimos nuestros correos electrónicos y contactos para que puedan escribirnos en caso de que haya alguna duda. Muchísimas gracias por su atención.